Muy bienvenidos a la primerísima sesión de conversatorios o coloquios en correspondencia con Tolkien. Yo soy Javier Gutiérrez, coordinador de la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano de la Sociedad Tolkien Peruana, y estamos iniciando esta gran aventura que nos llevará por lo menos 2 semestres sin pausa. Eso es lo que nos hemos propuesto todos los lunes este semestre. El semestre que viene veremos si continuamos con el mismo día de la semana o si pasamos a otro día. Bien, justo se acaba de desconectar Mirimbokuile. Ahí está de Ahí vuelta. volvió. Bienvenido, Mirimbokuile. Pasó algo raro cuando empezaste a grabar. Pensé que se había caído todo. Dije, en vez de grabar, ha cerrado el Zoom. Dije, algo raro. Pero pensé, no, debe ser mi conexión. Y efectivamente era mi conexión. Bueno, eh, ya está grabando, Ya ¿no? estamos grabando, ibas a dar unas palabras iniciales. Efectivamente. Bueno, aquí Blanquita presente, no me dejará mentir. Yo desde hace muchos años, desde antes de ser miembro de la mesa directiva, cuando era un miembro más de la Sociedad Tolkien Peruana, y creo que estaba en la Comisión de Lenguas, tenía la intención y siempre estuve diciendo que debería haber una comisión de filosofía. En principio yo decía filosofía y teología, pero la idea de tener un espacio para profundizar sobre el pensamiento de Tolkien más allá de los libros mismos. Y esto venía año tras año. Luego estuve ya en la mesa directiva con Alicia de presidenta y, y lo íbamos masticando. Luego pasé a ser presidente y lo seguíamos masticando porque queríamos hacerlo bien, ¿no? Queríamos que no se convirtiera en un espacio, digamos, en donde los objetivos se desviaran o no fueran suficientemente claros. Y ya con Javier, que es filósofo, ¿no? Aunque no le gusta decir que es filósofo. Bachiller en Eh, filosofía, bueno, titulado en filosofía. Ok, Eso eso es es. una cuestión objetiva. Si soy o no filósofo es discutible. Es eso, bueno, eso. Entonces, conversando con él, y además a él lo conocí fuera de la Sociedad Tolkien Peruana, y lo invité a ser parte de la Sociedad Tolkien Peruana. Primero lo invité a unas ponencias en la Sociedad Tolkien Peruana. Se fue haciendo un espacio, y luego ya entró propiamente como miembro a las asambleas, y pensé, desde antes de que llegara a ser miembro de pleno derecho, ya lo fui eh, animando a hacerse cargo de esta pequeña aventura dentro de la gran aventura. Y lo tomó. Hizo unas Fui, runas fui, raras en la puerta de mi fui a, casa y trajo gente y esas fui a cosas. Arequipa y hice unas muescas ahí en la puerta de su casa, ¿no? Y salió, dijo, no, aquí no queremos aventuras, gracias, venga a tomar el té mañana. Y fui, era miércoles. No, no es cierto. Pero, pero sí, de hecho sí fui a Arequipa, pero no fue por eso. Y sí estuve en su casa, pero no fue por eso. El punto es que gracias a, gracias a Javier de haber aceptado este pequeño reto, que puede ser un gran reto, y haber comenzado con un libro que de hecho me habla mucho al corazón también, que son las cartas de Tolkien, y que hasta ahora no le habíamos dado lo suficiente en la Sociedad Tolkien peruana. Así que es un doble gol, ¿no? Tener la comisión de filosofía y tener un espacio para las cartas, todo junto. Así que los mejores auspicios para esta doble aventura y adelante, Javier. Yo voy a apagar mi cámara por problemas de conexión para no caerme otra vez. Pues nada, Francisco, muchas gracias a ti, sobre todo por la confianza, por el ánimo y
Y nada, pues adelante con esta aventura que es de largo aliento, como decíamos hace un rato, o al menos pretende ser de largo aliento, ya veremos si duramos lo que Boromir o lo que Aragorn. Esperemos que lo que Aragorn. Pero, pero sí, efectivamente, la idea es una empresa que aspira a grandes cosas y bueno, básicamente, antes de entrar en las cartas en sí, hoy vamos a ver las 12 primeras cartas. Son muy interesantes, la verdad es que no hay carta sin enjundia. Y hoy las voy a dirigir yo. La idea es que no todos los días dirija yo el primer comentario de las cartas, pero bueno, hoy lo dirijo yo porque estamos iniciando. ¿Y cómo va a funcionar la dinámica de estas sesiones? La primera parte es una exposición de las cartas a tratar, en este caso es de las cartas de la 1 a la 12, según el libro de cartas de Tolkien. Y se hace una exposición breve, no debe ser muy larga, pero tampoco enana, en la que se resalta lo que el expositor considera más relevante y luego se abre el micrófono para un conversatorio o coloquio abierto, digamos, ¿no? Siempre respetando las buenas costumbres, el diálogo respetuoso y, por supuesto, teniendo presente que aquí estamos para tener correspondencia con Tolkien, en el doble sentido, en el sentido de leer sus cartas y la correspondencia que él escribió a lo largo de los años, y en el sentido de corresponder a Tolkien, ¿no? De buscar no tanto los pareceres míos o de cada expositor o de cada participante, sino buscando realmente ahondar y profundizar en el pensamiento de Tolkien, que va más allá de la filosofía, ¿no? No solo en temas filosóficos, sino en general. Entonces, ahondar en conocerlo y en corresponder a Tolkien con, con su forma de ser y su forma de sentir la vida, el mundo, la amistad, etcétera. Bien, justamente estos son temas que se tratan en estas primeras cartas. Vamos a abarcar una buena cantidad de años porque estamos en el inicio, entonces abarcamos muchos años, desde 1914 hasta 1937. A ver, para que nos hagamos una idea, es el año en el que inicia la Primera Guerra Mundial, 1914, que duraría hasta 1918. Vamos a vivir, por lo tanto, toda la Primera Guerra Mundial de Tolkien, con todo lo que eso va a implicar, todos los años posteriores en los que ya se culmina su formación, ya es profesor en la Universidad de Leeds y luego ya va a llegar a ser catedrático en Oxford. Y vamos a ver cómo tiene dos hijitos y hasta que ya llega a estar en los pormenores de la publicación de El Hobbit. Bien, o sea, vamos a abarcar, aunque son solo 12 cartas, vamos a abarcar un espacio de tiempo bastante, bastante amplio. Bien. La primera carta de octubre de 1914 es bastante significativa de su forma de escribir y su forma de entender la temporalidad, ¿no? O de sus hipérboles a la hora de considerar los tiempos. Porque él dice en dos ocasiones en esta carta, dice hace siglos, ¿no? Pero sabemos que Tolkien no tenía sangre élfica ni numenoriana, por lo tanto no vivía siglos realmente, sino que se refiere a que hace mucho tiempo para él, ¿vale? Pero le dice a Edith, hace siglos que no te escribo. ¿Cómo podemos saber cuánto es eso? En esa misma carta, en otra ocasión, dice también, hace siglos que, dice, hace siglos que no asistía a una misa,
Pues el padre F, el hermano F, no me dejó ir cuando estuve en el oratorio la semana pasada. O sea, la semana pasada no pudo ir a misa y para él eso es que hace siglos que no va a misa, por estar una semana sin ir a misa. Bien. Entonces, de por sí eso es muy significativo también de Tolkien, que para él una semana sin ir a misa es un montón de tiempo sin haber ido a misa, pero también nos puede hacer referencia de que a lo mejor el mismo tiempo que no fue a misa fue el tiempo que no pudo escribir a Edith, porque es la misma expresión en una misma carta, y está ahí esa consideración temporal. No pudo, no me dejó ir a misa cuando estuve en el oratorio la semana pasada. Es también bastante significativo que se va a repetir también en el resto de cartas, que un poco como que no es una persona que busque la sociedad, busque los encuentros personales multitudinarios o las conversaciones obligadas, porque habla pues de una conversación aburrida y que en cuanto pudo terminar con ella fue a refugiarse en sus libros. También ahí ya se ve su gran amor por la filología, habla de unas baladas de Finlandia que presenta a un conocido y también su afán literario, ya que menciona que está escribiendo un cuento siguiendo, entendemos el estilo, entiendo, siguiendo el estilo del novelista Morris. ¿Bien? En esta primera carta, pues eso, vemos bastante de su personalidad, que prefiere refugiarse en sus libros, que prefiere, que le encanta la filología, la literatura, que para él una semana sin ir a misa es un siglos sin ir a misa y demás. En la segunda carta eh, habla de, ya pues evidentemente está hablando en un entorno militar, ya está él, también en la primera se habla de un fusil, si no me olvido, si no me equivoco, pero bueno, en la segunda ya es claramente un entorno militar y dice que estuvo haciendo ejercicios de entrenamiento toda la tarde. En cambio, de nuevo, un asunto sí, de nuevo, dice Francisco varios ages ahí en esa carta, exacto. En la segunda carta dice que, o sea, menciona un ejercicio duro, que es el de hacer ejercicios físicos, dice, hice ejercicios de entrenamiento toda la tarde, y lo dice como si no le costara, y luego dice, tuve que asistir a una reunión del Essay Club, del club de Essay, ¿no? De ensayos. Entonces, de nuevo, pareciera como que la vida social le cuesta, o sea, le cuesta más asistir a una reunión del SI Club que hacer ejercicios de entrenamiento toda la tarde. Ahora, también puede ser humor inglés, puede ser. Puede ser que es muy inglés y muy humor inglés decir que me cuesta mucho hacer las cosas que disfruto más. Puede ser, pero es curioso, ¿no? Y en esta segunda carta menciona que escribe y que ahí lee en el Essay Club, lee un poema que él escribe en esa época que es Earendil. Bien, y este poema lo tenemos gracias a el libro de una biografía, ¿no? El libro de una biografía, ahí está la primera estrofa de ese poema. Realmente no es el problema, no está el poema completo, pero es esta estrofa que es bastante bonita. Earendel sprung up from the ocean's cup in the gloom of the mid-world's rim. From the door of night as a ray of light leapt over the twilight brim, and launching his bark like a silver spark from the golden fading sand, down the sunlit breath of day's fiery death, he sped from western land. Que muestra que tiene ya pues una pluma súper delicada,
en ese poema a mí lo que más me resalta es el ritmo que tiene, taratá, ta, ta, taratá, ta, ta, taratá, taratá, ta, ta, que el ritmo, la cadencia en la poesía inglesa es casi más importante que en la poesía castellana. Y bueno, ¿qué dice el poema? Me he atrevido a hacer una malísima traducción priorizando estos aspectos estéticos de la cadencia y de la estructura de la rima más que el texto en sí. No soy tan fiel, pero vamos, el texto, la fidelidad del texto nos la da Google Translate, pero con una belleza de orco. Y por lo tanto me he atrevido a intentar resaltar lo otro y el poema diría, Earendel brilló y del mar surgió, del vespertino horizonte del mundo. Del umbral de la velada, como chispa iluminada, se impuso al crepúsculo profundo, lanzando su navío como un plateado brillo desde la arena que refleja intermitente el aliento que el sol expira cuando el día ya se termina, surge veloz a mostrarse desde el oeste. Y creo que pues ya nos da reminiscencias, ¿no? Nos recuerda un poco a la Tierra Media y a todo el mundo maravilloso que creó para nosotros. En la tercera carta de 1915, pasamos al año siguiente, merece la pena leer el contexto inicial. Las cartas en la edición tienen un contexto inicial. Creo que merece la pena leer este que es breve porque es bastante significativo. Dice, después de graduarse en Oxford con honores de primera clase en inglés, Tolkien fue designado fusilero en Lancashire. Esta carta se escribió en el campamento de Rugeley, como se pronuncie, en Staffordshire, donde estaba entrenándose. Entre tanto, estaba trabajando en un poema, Cortilion Among the Trees, sugerido por Warwick, lugar donde estaba viviendo Eric Pratt. El poema describe una ciudad evanescente sobre una pequeña colina, donde se demoran todavía las compañías solitarias, las sagradas hadas y los elfos inmortales. A mí me resulta esto alucinante porque está un hombre que acaba de ser destinado como fusilero para la guerra y o sea, de nuevo se refugia en una cosa más fantasiosa todavía, ya con elfos, ya con hadas, en un mundo de perfección, ¿no? Que es un poco, y además él lo dirá en otro momento, dirá que efectivamente eh, se trata de evadirse, de evadirse de las maldades de este mundo, ¿no? Y de encontrar un poco lo perfecto. Bueno, se ve también el inicio justamente de su poema Cortilion, creo que es. Y me parece también interesante porque describe lo tedioso que es el ejercicio militar. Describe todo lo que tuvo que hacer. O sea, verdaderamente es un hombre que estuvo en la guerra, sabe lo tedioso que es estar apuntando, disparando, apuntando, disparando en los entrenamientos. Y en sus novelas no se vivencia esto, lo tedioso de la batalla. Porque yo creo, mi interpretación es que para Tolkien, cuando él habla de batallas y de guerras en la Tierra Media, son, son no idealizaciones de la guerra, porque él ha vivido la guerra y sabe que no es idealizable, sino que va más a los objetivos y no tanto a la experiencia, que me parece que es lo opuesto a Hemingway, que en la misma época Hemingway se alistaba en cualquier guerra, en todas las guerras posibles, o sea, había una guerra en Europa, él viajaba y se alistaba en esa guerra, y se hacía voluntario en todas las guerras para estar en todas las guerras, para poder experimentar la guerra, ¿ok? Y poder regodearse en los pormenores del sufrimiento de cada proceso de la guerra. Mientras que Tolkien ha vivido eso, no lo ha buscado, a diferencia de Hemingway. Me parece que es lo diametralmente opuesto. Hemingway buscaba vivir la guerra, Tolkien no, se la encontró. Inglaterra estaba en guerra. Y Hemingway se regodea, digamos, de las experiencias que vive en la guerra,
mientras que me parece a mí que Tolkien no. Tolkien, sus mundos tienen batallas, sus mundos tienen guerras, pero no están cargadas de experiencias subjetivas, de tedio y de pormenores eh, sangrientos y demás, como buscaba este otro autor que es tan interesante, que es Hemingway, ¿no? También se ve que siente un deber por las cartas, siente una deuda de haberle escrito a un montón de gente. Quizá ese espíritu se lo traspasó luego a los hobbits. En la cuarta, en la cuarta carta, es una carta muy breve, se habla también de un poema. eh, la carta cuarta es brevísima. Dice, esta miserable tarde de llovizna he estado leyendo otra vez viejas notas. He estado haciendo algunos retoques a mi disparatada lengua de las hadas para su mejoramiento, etcétera. Es muy gracioso cómo él trata su propia obra, en estos inicios al menos, con mucha comedia, burlándose de sí mismo, considerando disparatada su gran producción y demás. La quinta carta es la más dura, es la carta más larga también de estas 12 y es en la que responde a la noticia que recibe de la muerte de su amigo Rob, miembro del club del té, que murió en 1916, hemos avanzado un año más, en la batalla del Somme, esta batalla terrible que fue, creo, la más mortífera de toda la primera, el punto más mortífero de toda la Primera Guerra Mundial. Y aquí entra por primera vez en asuntos verdaderamente filosóficos. Él habla de la grandeza. Parece que han discutido al respecto de lo que es la grandeza. Parece que hubiera como que dos conflictos de lo que es la grandeza. La grandeza de dar tu vida por la patria frente a la grandeza que ellos aspiraban como Club del Té. Dice, está mal confundir la grandeza que Rob ha ganado con la grandeza de la que él mismo dudaba. Luego dice, la grandeza a la que me refería era la de ser un instrumento en las manos de Dios, un promotor, un hacedor, un ganador incluso de grandes cosas, un principiante aún en la menor de las grandes cosas. Frente al hecho de solo dar la vida, a lo que aspiraban ellos era a que la labor que realizaran en este T-Club, la labor que realizaran sirviera para los demás, para ir más allá de sí mismos. Dicen, aspirábamos a ella, a esta grandeza, más que a la santidad o a la nobleza por sí solas. Pero no es una grandeza que se aparte de la santidad, sino que la asume y la supera, o sea, es más que la santidad y la nobleza por sí solas. Por eso dice, ser un instrumento en las manos de Dios, un promotor, un hacedor, un ganador incluso de grandes cosas, un principiante aún en la menor de las grandes cosas. Es un, es una carta verdaderamente significativa, es la más importante de este punto. Dice, la grandeza que Rob ha alcanzado de ningún modo es menor, pues aquella a la que yo me refería y esperaba tembloroso como la nuestra carece de valor, a no ser que uno se acerque a ella con la misma limpieza de valiente sufrimiento y sacrificio. Pero es de especie diferente. Su grandeza es ahora, en otras palabras, una cuestión personal nuestra. Pero solo afecta al TCS, al T-Club, en el aspecto que quizá era el único que Rob verdaderamente sentía. La amistad elevada a la enésima potencia. Esto es hermoso, es verdaderamente hermoso. Aquello a lo que yo me refería y creo que Chris también, y estoy casi seguro de que tú también, era que al T-Club se le había concedido una cierta chispa, como cuerpo, sino a cada uno aisladamente. Chispa destinada a encender una nueva luz, o lo que es lo mismo, reencender una vieja en el mundo, que el T-Club estaba destinado a dar testimonio de Dios.
y de la verdad de un modo más directo aún que en el ofrecimiento de sus varias vidas en esta guerra, que a pesar de todo el mal que por ella nos advenga, es desde una perspectiva más amplia, buena en su disposición al mal. O sea, aspiran a algo más que ser ellos santos y grandes, aspiran a una cosa estupenda y hermosa que es iluminar el mundo con una luz que es ya vieja. Esto, esto es hermoso. En la sexta carta avanzamos 7 años, ya ha terminado la Primera Guerra Mundial. En 1923 eh, es, es, es bastante humilde también aquí porque parece que da un artículo, se lo revisan y le gusta la revisión. Dice, su artículo me convenció por completo y estoy encantado de poder confiar en que otro fragmento rugoso del señor G sea finalmente alisado por usted. Aquí esta frase es genial porque demuestra que Tolkien con sus obras tampoco era un pituquito, ¿sabes? Orgulloso de lo que escribo, que nadie me lo toque y demás, que en ocasiones, claro, hay algunos textos en los que, claro, cuando ves el intento de adaptación cinematográfica que él responde con la pierna súper en alto, bajándoselo, que es muy famoso, o también cuando le dicen que el plural de dwarfs no se escribe con VES, sino con FS, y él dice, por favor, yo escribí el diccionario en el que te estás basando para corregirme. Eh, pareciera que tenía en el trato alguna altanería. Sin embargo, aquí se ve que no. O sea, cuando la corrección le parece sensata, es decir, literariamente honesta, la acepta y considera que su texto fue rugoso y que la correctora lo ha alisado, ¿no? Entonces, está muy bien. También otro chiste muy inglés que tiene esa carta es cuando está hablando de la sarampión, dice, el trabajo de las vacaciones estaba en ruinas, pero están todos mejor ahora, no el trabajo. O sea, porque él tuvo que dedicarse a cuidar de sus hijos, de su esposa y de la asistente de la casa porque estaban todos con sarampión. Así que bueno. Y también ahí hace un comentario a que el inglés medio constituye un campo estimulante de estudio, parte de su labor de filología. En la séptima carta hacemos un salto de 2 años, en 1925. Aquí ya él va a solicitar la cátedra de anglosajón en Oxford con solo 33 años, lo cual era bastante meritorio. Básicamente en esta carta presenta su currículum y a lo que se dedicaba entonces de la universidad, entonces en la Universidad de Leeds. Es muy curioso, también graciosa la anécdota de rivalidad amistosa o amistad que surge entre alumnos suyos en esa universidad, entre alumnos filólogos, lingüistas y literatos, hasta el punto de que crearan el Viking Club para dedicarse a discutir sobre asuntos de esta índole. El final de esta carta merece la pena ser de nuevo comentado. El final de la carta séptima merece ser comentado. Cuando dice, si soy elegido, aquí. Si soy elegido para ocupar la cátedra Rawlinson y Borsworth, intentaría hacer un uso productivo de las oportunidades de investigación que ofrece, de acrecentar en la medida que me sea posible la vecindad de los estudios lingüísticos y literarios, que es justamente el tema de disputa que se encontró en Leeds, que nunca pueden resultar enemigos salvo por desinteligencia o con pérdida para ambos, y continuar en un campo más amplio y fértil el aliento del entusiasmo filológico entre los jóvenes. Vemos cómo para él la ciencia no divide, sino que unifica, ¿no? O sea, es muy común cuando las ciencias son muy cercanas que se resalten más las diferencias que los puntos de convergencia. Y aquí vemos que la política de Tolkien respecto de estas ciencias convergentes pero dispares es una política de unidad, es una política de comunión, es una política de aunar los diversos puntos de vista en pro
de la verdad, que me parece también que es algo muy, muy digno de encomio. La octava carta es una carta brevísima de despedida a la Universidad de Leeds y reconoce que él desde antes deseaba oscuramente, es su expresión, la cátedra de Oxford. En la novena carta damos un salto de 12 años a 1937, ya tiene los dos hijos, ha estado dedicándose durante estos 12 años, desde que entra en Oxford, se empieza a dedicar a la escritura del Hobbit y ya en esta carta entra en los pormenores de la edición de la obra El Hobbit. Es interesante porque dice que en el capítulo 1 iba a haber un dibujo de una carta, la de Thorin, la de la manito, es decir, en la mayoría de ediciones actuales, como esta por ejemplo, este dibujito aparece antes del capítulo 1. No me refiero a ninguna otra cosa, me refiero a este dibujito que hemos visto tantas veces. Este mapa, con la mano, ¿no? Con todo eso, este mapa debía estar en medio del texto del capítulo 1, no antes del capítulo 1, de acuerdo al menos a lo que estaba quedando por aquí. Yo estoy ahora indignado y cuando editemos nosotros nuestra propia edición del Hobbit, lo pondremos ahí en medio del capítulo. Y también es muy interesante que él ha realizado varias ilustraciones y pide, siempre, no solo en esta carta, sino también en otra, pide que las ilustraciones que sean rechazadas, por favor, se las devuelvan. No sé si es por una especie de recelo que se queden con los dibujos que he hecho yo, o eh, porque no guardó copia. Quizá hizo el dibujo y entregó ese dibujo y no tenía la copia. También es muy gracioso cómo él se trata a sí mismo como artista, porque siempre está menospreciando sus dibujos. Entiendo yo que con cierto grado de humor inglés. En la décima carta dice, el señor Bliss es la historia de un hombre. Ah, sí, sí, es que él redacta un cuento de niños, un cuento infantil, junto con El Hobbit, no, a la par que El Hobbit, y se lo ofrece a la misma editorial, y se llama El señor Bliss. Y bueno, El señor Bliss es una historia de un hombre alto y delgado que vive en una casa alta y delgada y compra un automóvil amarillo brillante por 5 chelines. Y bueno, eso va a implicar notables consecuencias y algunas colisiones. Eso lo he encontrado en otro lado porque ahí no se menciona qué es esto del señor Bliss. Bueno, pues es este cuentito que no sé yo si llegó a ver la luz. También se menciona aquí lo de que el mapa debería ir en el capítulo 1 y que había una imagen en el capítulo 8 y también en el capítulo 10 y 11. Sí, se publicó el señor Bliss, dice Francisco, genial. También aquí pide devolver las ilustraciones que no se usen. Eh, Interesante lo de estas imágenes que debían estar en el capítulo 8, 10 y 11, que no están al menos en las ediciones que yo he conocido. También en la carta undécima habla de la imagen de los trolls y la imagen de Sala de Bolsón Cerrado, y se muestra humilde y agradecido por el hecho de que valgan, valgan las ilustraciones que él hace con tan poca arte, según él mismo. Quiero compartir aquí las imágenes, no sé cómo se comparte muy bien. Share screen. Ah, ya, perfecto. Muy bien, sí, aquí. Share, perfecto. Estoy compartiendo ahora las, las, las cartas, ¿no? Pero me vengo. No sé cómo hacer para quitar este menú. Así. Bueno, esta es la imagen de Bilbo en su casa, ¿no? En su casa en Bolsón Cerrado, dibujado por... ¿Están viendo la imagen que comparto? Sí, perfecto. Sí. Se ve fino. Aquí está a color. Él se queja porque al pasarlo a blanco y negro
en esta sombra se pierde la llave. Es decir, en la sombra del costado de la puerta no se ve la llave de la puerta. Y eso dice que es un problema que no debería suceder. Igual respecto de esta imagen de los trolls en el bosque, se queja de que los árboles, al pasarlos a blanco y negro, no quedan bien definidos. Pero bueno, por lo demás, agradece la aceptación de sus dibujos. Y en la última carta que vamos a ver hoy, acepta que como ha hecho una serie de correcciones, es muy gracioso, ha hecho una serie de correcciones, los de la editorial le responden diciendo, oye, ya no, ya estamos prácticamente para imprimir, si hacemos correcciones ahora, implica un gasto mayor y corre por tu cuenta. Y Tolkien dice, bueno, perfecto, acepta pagar las correcciones a última hora, lo considera lo justo, aunque pide clemencia, pero acepta pagar. Y también comparte unos dibujos, borradores para la sobrecubierta. Dice Ignacio, o sea que mi edición del Hobbit tiene las imágenes defectuosas. Seguramente, porque era una cuestión de que el dibujo mismo estaba hecho de tal manera, no estaba pensado para, o sea, un ilustrador, seguramente un ilustrador profesional tendría en cuenta los detalles para que a la hora de convertirse en dibujo para imprenta no quedara mal, ¿no? Pero como él no era versado propiamente en eso, entiendo que por ahí procede un poco estos defectos a la hora de pasar imprenta, porque, claro, pues son dibujos hechos por un amateur respecto del dibujo, ¿no? Y esas son las 12 primeras cartas de hoy. Yo creo que son muy interesantes. Alan Lee también tiene dibujos también, claro, bueno, por supuesto, claro, claro. Alan Lee es uno de los principales ilustradores de Tolkien, pero es interesante que Tolkien se animara a él a dibujar sus propias ilustraciones para sus propios libros. Me parece valiente, cuanto, cuanto menos, si no temerario. Porque está la verdad bien interesante ese carácter también, ¿no? ¿Le parece lógico a Elizabeth? Claro, por supuesto. Sí, lógico es, ¿no? Pero yo, o sea, yo si escribiese un libro, yo haría unos bocetos para que luego otro artista los plasmase, ¿no? Yo no tendría la valentía de... Pero claro, la verdad es que sus dibujos no están mal. Y teniendo en cuenta, dice Elizabeth, solo quien escribe sabe el mundo que se imagina, efectivamente. Claro, teniendo en cuenta que también su perspectiva inicial era un poco de corte infantil, ¿no? Es decir, un cuento para niños. El tono de los dibujos no es un tono evidentemente de estética de Alan Lee, ni mucho menos estética de Peter Jackson. Em, Así que, pues sí, el colorido que tiene y demás es casi como para una ilustración de cuento infantil y funciona bastante bien. Joao dice que estas imágenes están en el libro del Hobbit anotado, genial. Bueno, ahora yo quisiera, estamos ya casi a las 10, nos hemos demorado mucho en empezar, hemos tenido una presentación, pero sí que creo que sería interesante y bonito que quien quiera participar, también pueden escribir y lo leemos, pero quien quiera comentar algo, abra su micrófono, si quiere solicitar o directamente abre el micrófono y comenta. Porque yo creo que, bueno, son cartas que tienen bastante enjundia. Blanca, ¿qué opinas? Bueno, al igual que Pancho, yo también esperaba mucho, algo como esto, de verdad estoy súper contenta y agradecida también por tu tiempo y por todo el tiempo de los chicos de la comisión. Eh, un mea culpa que nunca he leído las cartas, nunca, siempre he leído una que otra por el tema, por una reunión específica o porque estábamos viendo un tema en específico, pero
leer las cartas para mí es entrar al pensamiento mismo del profesor, ¿no? Es ponerme en sus zapatos y, y revivir algunas cosas que él nos cuenta de su misma posición de persona, ¿no? Con sus frustraciones, con su melancolía, hasta con su desgano y su tristeza, sobre todo con el tema de su amigo, ¿no? Y el desconsuelo. Y te das cuenta que es un ser humano como todos nosotros, ¿no? Entonces, dentro de la grandeza de su obra, tienes a la persona, ¿no? A la persona ética, creyente, amigo, esposo, papá, y que también se considera, pues, imperfecta, ¿no? Entonces, esto es para mí, de verdad, considero un antes y un después, dentro de mi conocimiento acerca de la obra del profesor y de verdad tengo muchas expectativas, sé que voy a aprender mucho. No quiero comentar sobre lo que he leído porque estoy aquí para aprender, seguramente en las siguientes sesiones me animaré, pero nada, estoy de verdad agradecida por esto y ojalá que mucha gente se vaya uniendo a las reuniones. Gracias. Gracias, Blanca. Gerald, ¿qué tal? Porque sabía que me ibas a preguntar. La próxima voy a Porque parar. tienes la cámara prendida y estás arriba. Estoy en orden, así, para abajo. Eh, bueno, lo primero en leer las cartas, también por cuestiones del destino, tengo el libro, me lo regalaron en la Navidad también, en inglés, por supuesto. Eh, y me causaba curiosidad que en las redes por ahí se pone a veces ¿qué leer de Tolkien, no? Y había uno de esos mapitas que demanda qué leer en esta ocasión, en esta ocasión. Y si quieres leer no ficción, lee las cartas. Eso me pareció interesante porque me sacó de cuadro, porque pensar leer Tolkien es fantasía pura, ¿no? Pero si quieres leer no ficción, bueno, vas y lees las cartas, ¿no? Y como dice Blanco, es otro lado del profesor. Leyéndolas un poco, lo primero que me queda es, no, esta no es la carta completa, yo quiero leer toda la carta. Pero entiendo que tienen que sacarle cosas muy personal. No me parece, pero bueno, que queda, sobre todo al principio, ¿no? Que qué más le hubiera dicho a Edith en las primeras cartas. Y luego igualmente, luego pasa del año 20 al año 30 y no me molestes, ¿qué pasó? Yo quiero saber qué más. Yo creo que por ahí es el autor que dice, vaya y compre mi libro biografía de Tolkien, porque te hace creer más. Yo realmente, personalmente, nunca me ha interesado mucho analizar, porque a veces los análisis, en el análisis uno pone mucho de sí, y entonces piensa que él hizo algo por este motivo, y acá está clarísimo que lo hizo por tal, y a veces esas cosas prefiero simplemente disfrutar la obra sin pensar que viene detrás, ¿no? Pero a medida que uno va leyendo y releyendo, es inevitable que tu cabeza se ponga a pensar esas cosas, ¿no? O que leas algo en un libro, ahora que estaba leyendo por ahí El Hobbit y diga, no, pero es que esto lo hizo para sus hijos y es un niño. Y bueno, es interesante leer desde otra perspectiva. También como en las cartas, yo tampoco no sé analizar ni nada, pero pues tiene un tono distinto para cada persona, ¿no? Esta carta de cuando murió su amigo es una carta sumamente densa, muy diferente a todas las demás, ¿no? Que incluso, bueno, lo habrá escrito con todo un sentimiento, ¿no? Que, bueno, que indescriptible, ¿no? Que tampoco lo he vivido y no puedo entenderlo, pero se ve estos diferentes ritmos a diferentes personas. Gracias, profesor. Ignacio, adelante, has levantado la mano. Sí, quería mencionar que, bueno, a mí me parecen súper interesantes las cartas de la Primera Guerra Mundial, porque, o sea, los británicos, especialmente tú mencionaste el Somme, la batalla de Somme, y los británicos murieron en el primer día a 57.000 personas, ¿no? 57.000 ingleses, mejor dicho, el primer día del Somme. Entonces, toda la generación inglesa de ese tiempo quedó muy marcada por la Primera Guerra Mundial
Y yo creo que Tolkien menciona en algún momento, hace una relación en una de sus cartas posteriores entre Mordor y el Somme, ¿no? Por ejemplo, él menciona que Mordor es un terreno irregular, tiene muchos huecos, ¿no? Entonces me parece interesante las cartas que escribe de esa época. Sí, no, la Primera Guerra Mundial. La verdad es que nosotros tenemos en mente que la Segunda Guerra Mundial fue atroz, pero la Primera Guerra Mundial fue la primera de las guerras mundiales atroces y fue verdaderamente atroz y marcó muchísimo. La verdad es que el tono que hay en esa carta, la carta quinta, es, como dice Gerald, significativamente distinto. Es una carta escrita, además, él mismo lo dice en la misma carta, que si está mal escrita, los lamenta mucho porque la ha escrito en momentos distintos, ¿no? Seguramente porque le ha costado mucho, se dice que fue al bosque a intentar relajarse, intentar meditar, porque estaba pues evidentemente turbado, ¿no? Y es una carta dura, es una carta verdaderamente, verdaderamente que toca el alma, porque él dice, no sé si tiene sentido en nuestro T-Club, nuestro T-Club ahora ya no. Pero bueno, es una carta de redescubrimiento de su propia vocación, creo yo, porque es significativo cuando dice que sentía esta gran misión del T-Club, dice, como comunidad, como cuerpo, si no individualmente. O sea, como que empieza a pensar que a lo mejor lo que él sentía la vocación del T-Club es vocación suya, porque de los 4 miembros realmente el que lograría todas estas grandes cosas que se habían propuesto para el T-Club es él, a través de su cátedra y a través de su literatura. Entonces, para mí creo que se quiebra algo en él y dice, "Oh, mi grupo de amigos ya no está, soy yo el que tiene que sacar adelante esto". Es como cuando Frodo dice, tengo que separarme de la comunidad del anillo y lanzarme solo a Mordor, ¿no? Es como esa asunción de la misión propia, que si recurriéramos a los vídeos de Jaime Altozano, ahí sonaría el, la, el motivo de la misión, o lo que él llama el motivo del, de la ayuda, ¿no? Pero bueno, es verdaderamente interesante. De la esperanza, del motivo de la esperanza. Sí, pero a mí no me convence ahí la explicación de Jaime. Yo tengo un comentario ahí de hace años. Yo lo llamo el motivo de la misión o del encuentro de la vocación. Pero bueno, eh, no soy quien para atreverme a corregir a Jaime Altozano, pero me atrevo. El biopic, dice Yanni. Creo que en un vídeo posterior menciona esa corrección. Ah, puede ser, ¿ah? No lo sé, mira. Bueno, ¿qué más? No sé si alguien más quiere comentar, Jano, Yani, Mirimbocuile. Adelante, Yani, claro que sí. Te escribimos, te leemos, queremos decir. Quiero decir, madre mía. Ya estoy como Gollum. Dice Yani, es posible que la mejor forma de conocer al profesor y verlo desde el lado non-fiction, como menciona Gerald, sea darle una leída a las cartas, pero esto no es algo que uno hace de buenas a primeras. Es decir, nadie te enseña... Uy, 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 es decir, nadie te enseña en qué orden leerlas. Recuerdo que una vez Alice mencionó a Rayuela y ese estilo se parece aquí también. Bueno, aquí las cartas están manteniendo un orden cronológico, ¿no? Y nosotros estamos manteniendo el orden de la publicación. Digamos que el orden se lo pone uno mismo, aunque analizarlo en grupo es algo mucho más interactivo y fructífero. Sí, sí, claro, totalmente, Yanni. Pero el orden que estamos siguiendo, claro, a la hora de establecer un orden, no nos hemos complicado mucho la vida. Están así publicadas y estamos siguiendo el orden de publicación, ¿no? De la 1 a la 12 hemos leído
hoy. El cronograma ya está establecido. El cronograma de las sesiones. Este semestre vamos a tener 16 sesiones y el semestre que viene otras 16 sesiones. Por lo tanto, hemos dividido todo el libro en 32 sesiones. La semana que viene leeremos de la 13 a la 23, luego de la 24 a la 33, de la 34 a la 45, de la 46 a la 56, de la 57 a la 69, así tal, para que el 3 de julio de este año, para que el 3 de julio culminemos este semestre con las cartas de la 157 a la 165. No siempre se lee la misma cantidad de cartas porque no está dividido por número de cartas, sino más bien por volumen. Hay algunas cartas muy largas y algunas cartas muy cortitas. Por lo tanto, está dividido por volumen para tener, por así decirlo, una misma carga de lectura semanal. ¿Bien? Ese ha sido el criterio, mantener el orden y divididos en 32 semanas, porque van a ser 16 este semestre y 16 el semestre que viene, en 32 sesiones, más o menos con la misma carga de texto, ¿bien? Para leer cada sesión. Muy bien. Pero sí que es enriquecedor, ¿verdad? Yo también coincido en eso, Jenny, creo que está chévere y merece la pena. Muy bien, no sé si alguien desea comentar algo más. Renato, Rose, Elizabeth, Nolwe, Jano. ¿No? Perfecto, muy bien. Ya son más de las 10, así que como empezamos un poco tarde, también nos permitimos hoy terminar un poco tarde. Pero vamos, la idea es que las sesiones no lleguen a empezar puntuales. El sueño es empezar puntuales a las 9 y no terminar antes de las 10. Esa es la intención que nos hemos propuesto en estas sesiones. Aunque claro, hay algunas cartas que tienen tanto que comentar que es muy difícil. Pero bueno, pues por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, próximo lunes, misma hora, mismo canal. Mandaremos la invitación a los que ya están inscritos. De nuevo haremos promoción para que se inscriba más gente en las redes sociales. Y los que ya se han inscrito, pues no tienen que preocuparse por inscribirse porque les vamos a, enviar a su contacto que nos proporcionaron en la inscripción previa, les vamos a enviar ahí la invitación a esta sesión. Bien, si no participan, si no participaran, ahí sí probablemente tienen que volver a inscribirse para no perder el acceso al link. Muy bien. Una foto pide Blanca, sería bueno.